Es probable que sepas que en 1591 salió de Tlaxcala un nutrido contingente de personas para colonizar el, por entonces, septentrión novohispano. Este episodio histórico es conocido como la salida de las 400 familias o la diáspora tlaxcalteca, y es muy importante, no solo para los tlaxcaltecas, sino que lo es para todo México, pues estos colonos, junto a los españoles y nativos del septentrión, dieron origen a buena parte de las ciudades y pueblos que aún existen hasta la actualidad en el norte de México y el sur de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de lo anterior, sigue siendo un episodio histórico bastante poco conocido y difundido. Por ejemplo, ¿sabías que los tlaxcaltecas en el pasado se habían negado a realizar esta migración? ¿Qué le pidieron los tlaxcaltecas al virrey a cambio de realizar esta empresa? ¿Cuántas personas salieron de Tlaxcala? ¿Cuáles fueron los primeros pueblos que fundaron? Esto y más es lo que te contaré en esta serie de videos. Soy Iván Corona y estás en el canal de Tlaxcala, la colonizadora. ¿Quién pagará los tributos? Ya desde principios de 1560 se planificó una primer migración tlaxcalteca que pretendía fundar una ciudad en el Camino Real de Zacatecas, cuya riqueza minera comenzaba a explotarse. El virrey le pidió al cabildo tlaxcalteca 1000 hombres casados para realizar dicho proyecto, mismos que debían ser voluntarios. A cambio, el virrey les ofrecía 10 años de exención de impuestos. Sin embargo, para abril de ese año, no había voluntarios suficientes. No, gracias, quiero vivir. El cabildo de Tlaxcala llegó a analizar la posibilidad de que los colonos fueran reclutados a la fuerza. Sin embargo, el virrey no quiso obligar a los tlaxcaltecas, sino que prefirió cambiar sus planes y usar otomís de Jilotepec para realizar esta primer colonización planificada. En un acta del cabildo de Tlaxcala de junio de 1560 se explica en parte por qué no hubo apoyo. Habría mucha aflicción si se van, quienes se vayan, sus tierras y casas de aquí. ¿Quién las tomará? Por esto se reñirá. ¿Y las mujeres y niños? ¿Cómo recorrerán en el camino? ¿Quién llevará sus provisiones? Además, quienes vayan, los tomarán con aversión, ya que se van definitivamente, y por eso los integrantes del cabildo dijeron: nunca se hizo tequila así. Todo el tiempo transcurrido, desde que llegaron los españoles, en que las mujeres y niños fueran a partes lejanas, y aunque muchas veces fueron o salieron a partes lejanas, por mandado del rey nuestro Tlactuani, los tlaxcalteca iban a sabiendas de que algunos allá morirían, y algunos que quedaran volverían, no se iban para siempre. Una migración planificada de 1000 hombres casados implicaba mucho para los tlaxcaltecas. Y cuando aquí digo tlaxcaltecas, me refiero a la clase gobernante, es decir, a los tlatohque. En aquella época, aunque en la teoría Tlaxcala no pagaba tributo, sí tenía que entregar un reconocimiento a su majestad de 8000 fanegas de maíz al año. Hay que decir que la primera vez que se entregó este reconocimiento fue en 1522 y fue entregado de forma voluntaria por los tlaxcaltecas. Sin embargo, las autoridades españolas comenzaron a pedirlo de forma anual. En aquella época, 1522, la población de la provincia de Tlaxcala, según estimaciones actuales, era de entre 100,000 y 150,000 habitantes. Por ello, dicho tributo, disfrazado de reconocimiento a su majestad, no era muy difícil de recaudar. Pero para finales del siglo XVI, debido a las epidemias, enfermedades y otras causas, la población se redujo hasta en un 85%. El problema, pues bien, los impuestos o tributos de otros pueblos se calculaban a partir del número de hombres productivos. Sin embargo, en el caso de Tlaxcala, este reconocimiento era una tasa fija. Cuando la población se redujo en los demás pueblos, sus impuestos y tributos disminuyeron en forma proporcional, pero no así en Tlaxcala, que debía seguir entregando las 8000 fanegas de maíz año con año, hasta el punto en que se convirtió en una carga muy pesada para los tlaxcaltecas. Esta situación provocó varios conflictos políticos a finales del siglo XVI, pero eso lo dejaremos para otro video. Lo importante de esto ahora es que, más allá de las cuestiones sociales con las que los tlatohque se excusaron ante el virrey para no enviar colonos en 1560, en realidad
fueron las presiones tributarias la principal razón por las que el Cabildo de Tlaxcala se negó a enviar 1,000 tributarios fuera de su provincia, 1,000 tributarios que nunca regresarían. No solo esquivaron una bala en sentido tributario, sino que los colonos otomís, que sí fueron enviados por el virrey, tuvieron que enfrentarse al levantamiento de las tribus chichimecas, una guerra a sangre y fuego. Este estado de guerra constante entre el mundo novohispano y las tribus nómadas de la Chichimeca se mantuvo hasta principios de 1590, cuando de nuevo el virrey Luis de Velasco retomó la idea de que era necesaria una estrategia diferente para la sedentarización de los chichimecas, es decir, la estrategia de los indios madrineros. Antes de continuar, quiero decirte que si visitas la ciudad de Tlaxcala, por ejemplo, para venir al próximo Festival Maxixcatsin, tu mejor opción para hospedarte es en Hoteles Tocali. Su excelente ubicación en el centro histórico de Tlaxcala te permitirá vivir de primera mano la cultura tlaxcalteca y además descansar cómodamente en sus habitaciones bellamente decoradas con elementos y artesanías tlaxcaltecas. Muchas gracias a Hoteles Tocali por apoyar siempre los proyectos de Tlaxcala, la Conquistadora. Las capitulaciones. En 1590, el virrey Luis de Velasco visitó Tlaxcala para presentar ante el Cabildo Tlaxcalteca su iniciativa de enviar 400 familias para fundar 8 poblaciones nuevas en el septentrión novohispano. A diferencia de la solicitud de 1560, esta sí fue analizada seriamente por el Cabildo, que elaboró una lista de condiciones para colaborar con la colonización propuesta por el virrey. ¿Puedo esperar ese tipo de molestias ahora que eres mi novia? Qué bueno que hice esto. ¿Qué es eso? Te presento el acuerdo de noviazgo. Los tlaxcaltecas, además, contaron con el asesoramiento de la Orden de los Franciscanos, en especial del guardián del convento de Tlaxcala, Fray Jerónimo de Mendieta, y el cura Fray Jerónimo de Zara. Entre otras cosas, los tlaxcaltecas pedían estar libres de impuestos y tributos y que sus pueblos estuvieran separados de los pueblos de españoles y nativos, que mantuvieran su autonomía política y que no dependieran de la Real Audiencia de Guadalajara, sino directamente del virrey. Además, que los españoles no podrían introducirse en sus dominios. También pedían el reconocimiento de la hidalguía de los tlaxcaltecas. Esto es muy interesante, pues en la provincia de Tlaxcala seguía existiendo una clara distinción entre nobles y gente común, es decir, entre pipiltin y macehuales. Pero la solicitud iba más allá de esto, pues pedía reconocimiento de hidalguía o nobleza para todo aquel tlaxcalteca que migrara al norte, fuera macehual o pipiltin. Finalmente se condicionaba la migración a que fuera la orden de los franciscanos quienes impartieran la doctrina de los nuevos pueblos tlaxcaltecas. Al tiempo que ocurrían estas negociaciones, un sector de la nobleza se opuso de nuevo a esta migración. La historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, de Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, nos dice que el 28 de febrero, un grupo de nobles se opusieron a la migración. Esteban Zacamáquitl, Hipólito Amantecatl, Bartolomé Osorio y Rodrigo de Molina interpusieron la petición. Se rebelaron estos 4. También se rebelaron 2 de Quiahuistlan y los de Tepeticpac. También se rebelaron. No sabemos con exactitud qué fue lo que pasó, solo que esta falta o rebelión estaba relacionada con la deserción y oposición de estos nobles al proyecto colonizador. La magnitud de este revés lo podemos apreciar en un mandato del virrey del 1 de marzo, en el que ordenaba que estos nobles permanecerían exiliados en la Ciudad de México sin posibilidad de regresar a Tlaxcala, porque habían disuadido y alborotado a los demás indios para que no vayan a la dicha población. Es conveniente que estos revoltosos no traten ni comuniquen a los demás indios que voluntariamente acudan a ello. Manda el virrey que se les notifique a los 4 principales mencionados que no salgan de esta ciudad, es decir, de México, ni vayan a la de Tlaxcala, ni sus términos, sin orden ni licencia mía, so pena de 100 azotes que les serán dados públicamente y de que irán desterrados a un fuerte. Este foco de oposición fue sofocado rápidamente y los nobles fueron reemplazados para el 6 de marzo. El principal sospechoso de instigar esta resistencia sería nada menos que un xicoténcatl, en este caso, don Leonardo Xicoténcatl, quien también fue exiliado de Tlaxcala. Sin embargo, es interesante que unos años después, a este Leonardo lo nombrarían gobernador de Tacuba o Tlacopan,
uno de los antiguos Tlatojcayotl, que junto a Texcoco y Tenochtitlan conformaban la Excantlatoloyan o Triple Alianza, que dominaba Mesoamérica en el siglo XVI, por lo que, al parecer, recuperó la confianza de las autoridades virreinales. Después de una serie de negociaciones y de esta oposición, el 14 de marzo de 1591 se firmaron las capitulaciones del virrey Velasco con la ciudad de Tlaxcala para el envío de 400 familias a poblar en tierras chichimecas, mismas que en parte dicen que todos los indios que fuesen de la ciudad de Tlaxcala a poblar de nuevo con los dichos chichimecas sean ellos y sus descendientes perpetuamente hidalgos, además que sean libres de tributo y servicio personal, y que las tierras, pastos, montes, ríos, pesquerías, molinos y otros géneros de hacienda estén señaladas a cada parte. Además, que las tierras y estancias que se les diesen y repartiesen a los tlaxcaltecas, así de particulares como de comunidad, no se les pueda quitar por despobladas, y que los indios principales de la dicha ciudad de Tlaxcala, que fueran a la población y sus descendientes, puedan tener y traer armas y andar a caballo ensillado, sin incurrir en pena, y para hacer el viaje se les dé bastimento y ropa. El anterior extracto de las capitulaciones que se otorgaron a los tlaxcaltecas fue tomado de una copia certificada de dichas capitulaciones que en 1782 se realizó en Colotlán por mandato del coronel Antonio Vivanco y que se localizó en el Archivo General de Simancas. La salida. Desde la firma de las capitulaciones hasta la partida de las familias en varias caravanas entre el 6 y el 9 de junio de 1591 pasaron casi 3 meses, tiempo que fue necesario para el reclutamiento de los colonos. Para fomentar el apoyo a la medida, se ofrecieron facilidades especiales a aquellas personas con deudas o que estaban condenadas a trabajos forzosos, pero es verdad que también hubo voluntarios que vieron en este proyecto la oportunidad de una mejor posición social y, como no, de una vida mejor. En total partieron 933 personas, de las cuales 400 eran hombres, 346 mujeres, 103 niños y 84 niñas. La mayoría de los adultos aún eran bastante jóvenes. En total, había 690 casados, es decir, 345 matrimonios, 2 viudos con hijos, un separado, 53 solteros, dando como resultado 401 jefes de familia. Por ello, la arqueóloga Rosalba Delgadillo Torres sugiere que en lugar de 400 familias se les conozcan como los 401 jefes de familia. En el canal ya tengo una entrevista que le hice a esta arqueóloga y te sugiero que le des un vistazo, pues en ella nos habla desde una perspectiva muy humana y nos cuenta cómo debió haber sido para los tlaxcaltecas, los colonos, haber sido parte de estas caravanas y los retos, desafíos que debieron haber enfrentado. Los capitanes de la caravana de Ocotelulco fueron don Lucas de Montealegre y don Miguel Casas Escapitzatzin. De Tizatlán fueron don Buenaventura de Paz y don Joaquín de Velasco. De Quiahuixtlán, don Lucas Telles y don Diego Ramírez, y de Tepeticpac, don Francisco Vázquez y don Joaquín de Paredes. Terminaremos este video señalando que durante el trayecto a la Chichimeca, el virrey envió a la caravana un regalo muy singular. Este regalo eran 48 máscaras de la tierra, 39 cabelleras ceremoniales, 240 cascabeles, 1000 agujas de coser de España y 6 piezas de colores para pintar. ¿Qué tenía de especial este regalo? Bueno, como vemos, el regalo constaba de 2 tipos de objetos. Unos eran objetos ceremoniales que eran parte del botín de guerra tomado a los chichimecas durante la Guerra del Mixton de 1541, en la que, por cierto, participaron muchos guerreros tlaxcaltecas, incluidos quizás algunos de los abuelos de los colonos de 1591. Es decir, al entregar el botín de guerra a estos nietos, el virrey les estaba, por así decirlo, pasando la antorcha bélica. Los declaraba depositarios de la victoria frente a los chichimecas, sobre cuya derrota los tlaxcaltecas septentrionales, muy en el estilo prehispánico, fundarían sus nuevas colonias. Por otro lado, la otra parte del regalo eran elementos europeos. Esto era símbolo de la aculturación que habían adquirido los tlaxcaltecas y que debían replicar en sus nuevos pueblos, siendo ahora ellos el elemento aculturizador de los salvajes chichimecas. Y vaya que el regalo del virrey Velasco resultó siendo profético, porque estas 933 personas se multiplicaron hasta llegar a ser grandes pueblos y ciudades,
¿Conoces algunas? Quizás hasta tú mismo seas descendiente de ellas en mayor o menor grado. Hasta aquí hemos visto los antecedentes y las negociaciones para que el proyecto colonizador tuviera éxito. El viaje de las familias, así como las primeras fundaciones tlaxcaltecas, las veremos en un futuro video. Suscríbete al canal para que no te lo pierdas. Soy Iván Corona y estás en el canal de Tlaxcala, la Conquistadora.